Buenas tardes, este es nuestro proyecto de administración de base de datos. Los temas a tratar son Backup y Restore. Nuestro equipo está conformado por Teresa y Milton Borboa. A continuación vamos a empezar con Backup. Backup es una copia de seguridad donde almacenas todos tus datos críticos o más importantes de la base de datos para que posteriormente no haya problemas en una recuperación. Por ejemplo, si hay algún desastre o algún problema con las bases de datos, tengas ese respaldo para posteriormente recuperar los datos y empezar a trabajar de nuevo y no tener algún tipo de tropiezo en el trabajo. Bueno, un backup lo que hace es una copia de seguridad de la base de datos completa de SQL Server. Cuando hace ese backup, pues obviamente crea una copia de seguridad de la base de datos. También puede copiar uno o más archivos o un grupo de archivos de la base de datos. ¿Para qué? Pues para crear una copia de seguridad, pero en este caso va a ser una copia de seguridad, pero de archivos. El backup tiene tres tipos de modelos o escenarios de recuperación. Uno de ellos es el completo, el simple y el registro masivo. El modelo de recuperación completa de los backups básicamente registran todas las operaciones de los registros de la transacción de la base de datos. Permite todas las opciones y de su recuperación. También su protección es mucho más alta, pero también ocupa más espacio en los ficheros de log y tiene una recuperación de cola de backup. El modelo de recuperación simple. Este modelo es muy similar al completo porque hace un registro de las transacciones. Pero a diferencia del completo, el simple lo hace de una manera mínima, muy mínima. Y una vez que son comprobados esos registros, los elimina. También puede hacer una recuperación del último checkpoint. No te permite hacer o recuperar los registros que hayan sido truncados. Tampoco te permite hacer backup de log. No te permite tampoco recuperar un determinado punto. Solo lo hace en el último punto registrado. El modelo de recuperación de registro masivo. Este modelo registra las operaciones del registro. No apunta a todas las operaciones realizadas en la base de datos, sino que las anota, anota las que han sido realizadas en la base de datos y anota las páginas que han sido modificadas. También te permite hacer una recuperación en el último punto donde haya ocurrido algún fallo. Los métodos de backup básicos son el completo, el diferencial y el registro de transacciones. El completo, como su palabra lo dice, pues es de todo. Hace una copia de seguridad de todo. Es el más largo, el que más tiempo dura y requiere de muchos recursos. El diferencial lo que hace es una copia de lo que ha cambiado a partir del último backup completo. Esto hace que el backup se genere mucho más rápido, pero que a la hora de la restauración pues sea un poco más lento. El método de registro de transacciones hace que lo que hace es una copia de los registros de transacciones del último backup, y esto lo hace muy rápido el backup, pero el método en sí es demasiado lento para hacer una recuperación. Bueno, una vez visto ya la teoría, vamos a empezar con una pequeña práctica donde vamos a ver qué tipo de modelos de recuperación utilizan y los métodos básicos de los backup. Para eso vamos a conectarnos aquí a la base de datos. Vamos a hacer una nueva consulta para verificar qué modelo de recuperación están utilizando nuestra base de datos de tipo con nombre modelo, nuestra base de datos modelo. Hacemos un select. Y aquí le vamos a poner el nombre de la modelo.
Vamos a ejecutar este comando y nos va a arrojar el nombre y el modelo que está utilizando. En este caso es simple. Si queremos, por ejemplo, cambiarlo, le vamos a poner un alter. Y aquí estaría cambiando estaríamos asignando que ya no sea simple sino full, o sea completa. Si lo hacemos, ejecutamos esto, los comandos están correctamente, y si ejecutamos otra vez este select nos va a arrojar que es pues full. Una vez que se crea esto, por ejemplo, vamos a crear una base de datos nueva, prueba 1, y la ejecutamos. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que esta base de datos se va a ejecutar en un modo de recuperación completa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos modificando nuestra base de datos model, y a partir de esa base de datos, que es la modelo, se ejecutan las demás bases de datos. Eso significa que a partir de esa, todas las bases de datos que se creen van a tener un modo de recuperación full. Si checamos eso, vamos aquí a nuestra base de datos, hacemos una nueva tarea, una copia de seguridad, y aquí nos aparece que el modo de recuperación está incompleto, en full. Nos da nuestros 3 métodos básicos para hacer nuestro backup: el completo, diferencial y el registro de transacciones. Eso lo podemos cambiar, y a partir, vamos a hacer otro ejemplo. Si le cambiamos aquí a simple, ya tenemos simple, le podemos cambiar también le damos otro modo de recuperación. En este caso va a ser el modo el modo masivo. Le damos a ejecutar, y si checamos esta base de datos, igual hacemos una tarea, si se fijan va a estar exactamente igual en un modo completo. No cambió. ¿Por qué? Porque esa base de datos se hizo a partir de una base de datos model que estaba ejecutándose en un modo de recuperación de recuperación tipo completo. En este caso no. Y a partir de esta, que ya le dimos un nuevo modelo de recuperación, va a empezar a ejecutar sus bases de datos con este modelo. Vamos a crearla. Prueba 2. Creamos esta base de datos, ejecutamos, actualizamos, desplegamos y checamos en una nueva tarea, copia de seguridad, y el modelo de recuperación es masivo. Nos da nuestras 3 opciones nuestros 3 métodos para hacer nuestros backup: completo, diferencial, el registro de transacción. Salimos de aquí y vamos a hacer por último la que tenía al principio, una simple, y volvemos a ejecutar este comando, creamos una nueva base de datos para ver. Vamos a estar ejecutando, actualizamos, abrimos y vemos que nuestra base de datos prueba 3 se está ejecutando en un modelo de recuperación simple. Y si le damos aquí en tipo de seguridad, copia de seguridad, nos vamos a dar cuenta que solamente nos aparecen 2, el completo y el diferencial, porque anteriormente en la presentación yo había mencionado que el modelo simple no permitía backups log, entonces ahí te lo restringe, y aquí ya puedes hacer tu backup, puedes agregar una nueva ruta, o puedes simplemente dejar esa misma y dar enter, y si la copia de seguridad de la base de datos prueba 3 se ha completado correctamente. Genera y listo. Eso sería prácticamente cómo checar nuestros modelos de recuperación y nuestros métodos que podemos utilizar para nuestras copias de seguridad. Anteriormente vimos el tema de backup por nuestro compañero Milton. Ahora vamos a ver el tema de la restauración de base de datos. El siguiente.
La restauración de una base de datos crea automáticamente los archivos de base de datos necesarios para la base de datos que se va a restaurar. Cambiar el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos que se va a proporcionar explícitamente al restaurar una base de datos se utiliza de forma automática como el nuevo nombre de la base de datos. Debido a que el nombre de la base de datos no existe, se crea uno nuevo con los archivos de la copia de seguridad que hayamos hecho. Actualizar una base de datos utilizando la restauración. Al restaurar copias de seguridad de una versión anterior, es útil conocer de antemano si la ruta de acceso, unidad y directorio de cada uno de los catálogos de texto completo de una copia de seguridad existe en el equipo de destino. Para obtener una lista de los nombres lógicos y físicos, la ruta y el nombre de archivo de todos los archivos de una copia de seguridad, incluidos los archivos de catálogo, se va a utilizar una instrucción que es la siguiente. Si no existe la misma ruta de acceso en el equipo de destino, hay dos opciones válidas. La primera es crear la asignación de unidades directorios equivalente en el equipo de destino. La segunda es mover los archivos de catálogo a una ubicación nueva durante la operación de restauración con la cláusula with move de la instrucción restore database. Propiedad de la base de datos. Cuando una base de datos se va a restaurar en otro equipo, ese equipo es el que se va a hacer propietario de la base de datos. Esa persona que sea el administrador o el nuevo propietario de la base de datos puede cambiar la propiedad de la base de datos. Puede eliminar tablas, registros o agregar más, ya como él desee. Para evitar restauraciones no autorizadas de una base de datos, se pueden utilizar contraseñas en los medios o en el conjunto de copia de seguridad para que la gente no autorizada que tenga la intención de hacer una restauración no pueda hacerlo más que el administrador. A continuación sigue la práctica. Vamos a comenzar con las prácticas. Vamos a empezar con la de la restauración de base de datos. Vamos a utilizar tres formas. Primero vamos a entrar a SQL Server. Le damos en conectar. Vamos a crear una base de datos. Vamos a crear una tabla. Ahora vamos a checar que la base de datos se haya creado. Como ven, aquí se encuentra la base de datos. Ahora vamos a hacer un backup de la base de datos. Como ven, nos ha mostrado que se ha completado correctamente el backup. Para poder restaurar la base de datos, vamos a eliminarla para que vean que funciona. Vamos a eliminar la base de datos. Como ven, la base de datos ya no se encuentra. Ahora vamos a restaurarla. Esa es la primera forma que vamos a utilizar. Base de datos, restaurar base de datos. En origen le vamos a poner el dispositivo. A poner un agregar y nos va a mandar a la carpeta donde estuvimos anteriormente, donde se encuentran todos los backups. Le vamos a dar en la que acabamos de crear. Aceptar. Y aceptar. Como vemos, ahí se cargó.
ahora está restaurando la base de datos. Como ven, nos dio un mensaje, la base de datos test 1 se restauró correctamente. Ahí se encuentra. Ahora vamos a restaurar una base de datos que ya está. Como ven, aquí no se encuentra, pero tenemos un backup cercano. Dispositivo, agregar, base de datos. Esta base de datos no se encontraba, ahora como lo acabamos de restaurar, ya se aparece. Ahora vamos a utilizar otra forma para restaurar una base de datos. Para esta forma vamos a generar scripts, que eso lo vamos a utilizar para restaurar la base de datos. Vamos a usar la base de datos que creamos. Vamos a generar los scripts. Clic derecho, tareas, genera scripts. Siguiente. Esta es la ubicación donde se va a encontrar el script. Vamos a ponerlo en el escritorio, en la carpeta de administración de base de datos. Vamos a poner siguiente. Como vemos, se han generado los scripts. Finalizar. Ahora vamos a eliminar la base de datos. Para poder hacer la restauración de ella misma. Vamos a ir a abrir archivo, a escritorio, administración de base de datos. Vamos a usar el script que acabamos de generar. Abrir. Aquí nos muestra el script que acabamos de generar. Si tuviéramos algo incluido, todos tablas, registros, todo se crearía. Vamos a seleccionar todo. Y ejecutar. Ahora vamos a actualizar las bases de datos. Como ven, no aparecía, ahora ya se encuentra, ya que la acabamos de restaurar. Esta es otra forma que se puede utilizar, no son muy complicadas. Ahora vamos a ejecutar la última forma para restaurar una base de datos. Para ello nos vamos a ir al disco local C, a Microsoft SQL Server, en la carpeta. Ahora vamos a entrar a la carpeta Data. Vamos a copiar estos dos, que son de la última base de datos que hemos creado. Copiar. Vamos a escritorio y como vemos no se pueden copiar, no se puede. Entonces vamos a teclear unos comandos que nos va a ayudar para poder copiarlos. Estos son unos comandos que nos encontramos por internet. Como vemos, se ejecutaron correctamente. Ahora vamos a volver a tratar de copiar estos.
Ahora ya se pudo copiar los archivos. Vamos a copiar la carpeta. Ya tenemos los archivos en la carpeta de administración de base de datos. Ahora los vamos a volver a copiar. Es con local C, archivos del programa, Microsoft SQL Server, la carpeta de datos. Ya se encuentran aquí los archivos de nuevo. Ahora, para restaurar la base de datos vamos a utilizar otro comando sacado de internet. Aquí vamos a teclear el nombre de la base de datos. Una coma. Ahora vamos a ir a la carpeta data. Vamos a copiar la dirección, entre comillas, simples. Comillas. Ahora vamos a ejecutarlo. Antes de ejecutarlo, como ven, no aparece aquí. Ya lo ejecutamos, se supone que ya se restauró la base de datos. Ahora vamos a actualizar. Como ven, ya aparece la base de datos que acabamos de restaurar. Estas son 3 formas de las que se puede hacer, pero existen mucho más.